Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. Y estamos no solamente en la pantalla de Somos Salta, sino también siempre les recuerdo en nuestro canal de YouTube. Allí cargamos todos los programas para que puedan o volver a verlos o verlos por primera vez en realidad, si es que no lo pudieron ver durante el horario de la emisión. En esta que va a ser ahora, en este año 2025, la quinta temporada ya en televisión, porque en el medio hicimos 4 años de radio con la misma temática, la misma idea. Pero bueno, en lo que es televisión, la quinta temporada entonces de Directo a la Fuente. Y hoy justamente vamos a abordar en este mes de abril que estamos viviendo lo que ha sido un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. Y siempre está bueno poder escuchar a los protagonistas, ¿no?, de aquel momento, y por eso hoy tenemos a 2 invitados, uno de ellos ya está con nosotros. Así que hacemos una pequeña pausa y empezamos a charlar, que nos cuente su vivencia y lo que le ha quedado y cómo lo vive hoy en día a lo que ha sido justamente este nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. Quédense. ¿Estás buscando trabajo y no sabes por dónde comenzar? Si te interesa la minería y desarrollarte dentro de esta área, el gobierno provincial lanzó una plataforma de oferta y demanda laboral para el sector minero. Queremos conectar el talento y las oportunidades laborales en un solo lugar. Ingresá a trabajominería.salta.gov.ar y descubrí las ofertas laborales del sector minero. Gobierno de Salta. Anticipate y reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Acércate a los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. Bueno, vamos a empezar justamente esta charla en este programa que hemos decidido hacer respecto a la gesta de Malvinas. Tenemos 2 testimonios, ya está uno de ellos con nosotros, Hugo Navas, que estuvo justamente participando de la guerra de Malvinas, ¿no?, allá por 1982. Primero lo saludamos, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya venido. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Un gusto, un placer y realmente contento de que ya pasó el 2 de abril, estamos a día 3 claro, y seguimos con Malvinas. Pero siempre surge esto, ¿no? El 2 de abril es la fecha de la gesta, el desembarco, pero se extiende hasta la finalización, ¿no? Claro. Es decir, son varias semanas y varios meses en lo que siempre está bueno recordar y hablar de esto. Sí, es lo que a veces pregonamos mucho, de que Malvinas no tiene que ser tan solo un 2 de abril. Tiene que ser todos los días, sí, no todo el día. Claro. Todos los días es como el buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soldado, estamos en... ¿Te acordás de Malvinas, lo que pasó? Claro. O, che, ¿te acordás que hace 10 días se festejó lo de Malvinas? Tener siempre presente. Y yo creo que el 2 de abril del 82 nos motivó a varios a saber de que Malvinas existía. Claro, sí. Mire, le cuento, yo nací en 1983, un año después. Pero fue tanto lo que nos enseñaron, nos hablaron, nos dijeron, que ya pasado todo este tiempo, es como que todavía el sentimiento sigue fuerte y no quedó por ahí una guerra de hace ya muchos años, como que se va un poco, no olvidando, pero sí se va un poco... Sí, porque creo que todavía tenemos a los partícipes vivos. Claro. Y lo que nosotros queremos es que ese sentimiento que se tiene hoy perdure en generación tras generación. Por eso el hecho de que las instituciones nuestras acá en Salta participamos tantos en las escuelas, vamos muchas veces a escuela cuando no es el 2 de abril, más si son conocidos nuestros los directivos o docentes de esa escuela, vamos, nos invitan y siempre es muy lindo y muy gratificante poder transmitirle a las nuevas generaciones las vivencias que uno tuvo, las experiencias, no tanto, sí, yo maté a 12, tiré 15 tiros, no. Claro.
lo otro, lo que nos dejó los valores, el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios, cosas que también se van perdiendo por un lado, pero que tratamos de reflotarla y darle a la gente nuevamente las herramientas necesarias como para que sepan de que Malvinas nos unió, como se dice, hay un eslogan que quedó para los 40 años, Malvinas nos une, que es también el hecho de tener las herramientas necesarias como para que las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, que son esas esponjitas que tanto absorben, puedan tener en primera persona las vivencias que se tuvo en algo tan doloroso, pero que yo como soldado no me arrepiento. Soy feliz y honrado de haber estado. Justamente yendo al testimonio vivo, ¿no? En este caso, ¿cuántos años tenía en el 82 cuando le tocó ir a la guerra? Yo en el 82 tenía 20 años. Ajá. ¿Y estaba, tenía 20 años. ¿En esa época estaba trabajando, estudiando? No, estaba justamente en el último año del colegio militar. Ajá. Estaba estudiando para ser oficial del ejército argentino y en abril un egreso anticipado, salimos como subtenientes en comisión, pero daba una relación cronológica que yo era subteniente, jefe de sección, y mis soldados eran mi misma clase, clase 62. Algunos 63 y otros 61. Ajá. O sea que tenía subordinados mayores que yo. Ajá. Y ni hablemos de lo que era el suboficial, del cual yo siempre tengo un grato recuerdo y que continuamente estamos en un contacto permanente, que era un sargento en esos momentos, Pedro Antiveros, y que él era mi encargado de sección. Claro. Usted en esa época, porque terminó, me imagino, 17, 18 años el colegio, sí, y automáticamente se alistó y se tuvo que ir a Buenos Aires. Sí, me fui a Buenos Aires. Cosas muy raras de lo que me pasó a mí, porque en mi familia no había militares. Usted de acá de Salta, ¿no? Salteño. No había militares, fue el primero. No teníamos militares, era el primero que empezaba a desandar la milicia. Claro. No sabía lo que era una vida militar, hijo único, o sea que tenía todas las contras para no serlo. Claro. ¿Sí? No estaba acostumbrado a tanta disciplina, no estaba acostumbrado a tanto rigor, pero bueno, eran épocas en que cuando tus padres te decían no, era no. Claro. Cuando decían se puede, se podían, y cuando decían vamos a ver qué se puede hacer, hacían lo imposible, pero no embargaban nada para hacerlo. Cuando llegó el momento que hay que ir, les informan que hay que ir a la guerra, ¿no? A Malvinas. ¿Cómo lo tomó? Primero, cuando nos dan la insignia, el grado, a mí me mandan a un regimiento que estaba en Paso de los Libres, en la frontera con Brasil, en Uruguayana, en Corrientes. Cuando llegué a ese lugar dije, de aquí estoy más lejos todavía de lo que a lo mejor podría haber estado antes. Ajá. A los 2 días de estar en ese regimiento se moviliza a Comodoro Rivadavia. Ahí la cosa ya se ponía un poco más incierta. Estaban más cerca. Era que en esos momentos íbamos a quedarnos en el sur, porque las unidades del sur eran las que iban a pasar a Malvinas. Claro. Pero sobre esa marcha, en la organización, digamos, y en la táctica que se empezó a utilizar, se encienden las luces de alarma por el lado de la frontera con Chile. Las unidades que estaban en el sur ya están acá, están instaladas, no las movemos las otras unidades. Porque nosotros no teníamos en esos momentos tampoco el equipamiento como para ir. Claro. Nosotros íbamos al sur. Ajá. Una unidad del litoral que se iba al sur. Era más simple poder reequipar a esas unidades que iban a estar en el continente, tranquilo, y las del sur, que estaban equipadas y adaptadas a las inclemencias del tiempo y del clima, era más simple para que pase. Entonces, con nosotros tuvieron que readaptarnos al clima
Y no nos íbamos hasta que a último momento se decidió, las unidades que vinieron a reemplazar son las que se trasladan a Malvinas. Ahora, si a mí me decían de ir a Malvinas, yo empecé a tomar conciencia de Malvinas un 2 de abril del 82. Mirá. Porque es como que antes no se hablaba tanto no era de un Malvinas. tema que se hablaba tanto. Y yo tengo una anécdota que casi siempre la cuento, que cuando pasó la guerra, terminó todo, que se cantaba la marcha de Malvinas, yo era un convencido de que las marchas de Malvinas se las había escrito en el 82. Claro. Y lo discutía con mi mamá. Ajá. Y mi mamá me decía, no, vos estás loco, estás más loco de lo que te fuiste. Las marchas de las Malvinas yo la cantaba cuando iba a la escuela. Le digo, mami, es imposible. Yo no la conozco esa marcha al empezar se escribió en el 82. Claro. Y Bueno, hasta que me demostró que esa era una marcha mucho anterior a todo esto. Claro, Mi mamá era del año 45, Sí, o sea, sí. ella en el 50 la cantaba en la primaria. Y Pero sí, Y era es verdad, algo que no se porque decía. desde el 82 en adelante empezó a sonar todos los 2 de abril. Exacto. Y bueno, uno se la fue aprendiendo también, ¿no? Exacto, y Como mirá nosotros. que hubo procesos muy fuertes de desmalvinización. Ajá, sí, sí, Del sí, sí. 82, durante 10 años, fue una etapa muy comprometida para el veterano de guerra, para los familiares de los caídos, ni hablemos, Claro. ¿sí? Peor todavía. Pero para nosotros era todo inaccesible, era todo imposible. Éramos los locos de la guerra. Vos te presentabas como... O se enteraban que habías ido a Malvinas y lo primero que hacían era sacarte una radiografía a ver qué te faltaba. Eso. Sí. Para ir por partes, Sí. bueno, me decía, llegó el momento, fueron a las islas, ¿y allí cuánto tiempo estuvo, o sea, más o menos, en las islas combatiendo o Bueno, haciendo lo que tenía que hacer? Nosotros, mi regimiento a las islas, en las cuales yo también llegué en esa primera tanda, llegamos el 25 de abril. Y estuvimos hasta el 17 de junio, que es cuando ya nos embarcan para traernos al continente luego de la capitulación. Ajá. Luego del cese del fuego, tuvimos 1 o 2 días más en las islas y luego nos embarcan en buques de ellos. Yo vine en el Canberra, Ajá. que era el transporte de personal de ellos. En ese llegamos hasta Puerto Madre. ¿En algún momento le tocó estar detenido? Fueron 2 días, fueron los 2 días, pero era una detención muy light, ¿sí? Y cosas que pasaban con una velocidad que no había pasado durante los otros días. Los otros días eran interminables. Claro. Esos días no sabíamos en qué momento ya era el nuevo, porque en esos momentos teníamos una estructuración dada por los mismos ingleses de el desayuno, el almuerzo y la cena. Con mismas cosas nuestras, ¿no? Ellos no pusieron nada. No, claro, con lo que tenían ustedes. Ellos acapararon todo lo que pudieron encontrar que nosotros no habíamos distribuido. Muchas veces se dice se morían de hambre, Ajá. no tenían qué comer. Primero, no hay una guerra en la que no pases hambre, no hay una guerra en la que no pases frío, no hay una guerra Que le en puedan la llegar que a faltar alguna munición, que le empiece a te fallar puede el faltar equipamiento. todo. La logística es algo fundamental y no es perfecta. Y además, los aviones, cuando llegaban las cosas a Malvinas, no llegaban lo que se quería. Se mandaba del continente lo que se podía, porque no era fluido todo el día el aterrizaje de los aviones. Claro, ya. Aterrizaban desde las 1, 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. En esas 4 horas llegaban 3, 4 aviones y que ni siquiera llegaban a detenerse en la pista. Claro. Antes de la capitulación, ¿ustedes ya sabían que se estaba perdiendo, que se iba a perder esa guerra, o les tomó de sorpresa cuando dijeron, muchachos, ya no va más? Yo creo que los argentinos somos muy triunfalistas y nunca se nos cruzó por la cabeza de que no íbamos arriba. Y la prueba de eso es que ellos mismos los reconocen, porque ellos también el 14 de junio hacen el último
manotazos, porque ellos tampoco no aguantaban más. Claro. No podían estar más. Ajá. Yo creo que ahí en ese caso la suerte estuvo del lado de ellos. ¿Sí? Cuando ellos ingresan a Malvinas, lo primero que nos venían diciendo los soldados era no more peace, no more como peace. que ya basta. Claro. A eso lo aprendí un tiempo después lo que me estaban Claro, diciendo. ¿qué le estaban diciendo? No más, por favor. No Pero más, le decían eso, ya no basta, más, ya basta. Paz, no más, paz. Porque eso nos lleva a que ellos, como en un libro que escriben, es no picnic. No vinieron de un picnic ni de maniobra. Realmente pensaban que venían a eso, pero se encontraron con algo que no se habían topado Claro, hasta esos momentos, porque la resistencia que tuvieron fue feroz. Ahí se demostró muchísimo y por eso nosotros mismos no estábamos en condiciones. Ahora, muchos dicen, ¿y por qué no siguieron? Si yo supiese qué va a pasar después, por eso yo no reniego de una decisión que se tomó en ese momento, el cese del fuego. Claro, claro. Bueno, Que no fue una rendición y nos enseñan que nos rendimos. Nos quieren meter en la cabeza que nos rendimos. O es lo que quisieron decir durante muchos años, que nos rendimos, que perdimos. Y no, hubo un cese del fuego. ¿Por qué las Islas Malvinas están tan fortificadas hoy como lo están? ¿Y por qué a nosotros nos desmantelaron tanto como nos desmantelaron? Está bien. Tengo que hacer una pausa cortita y nos van a quedar unos minutitos más y seguimos charlando, en este caso con Hugo Navas, que nos está visitando, excombatiente de Malvinas. Quédense. ¿Estás buscando trabajo y no sabes por dónde comenzar? Si te interesa la minería y desarrollarte dentro de esta área, el gobierno provincial lanzó una plataforma de oferta y demanda laboral para el sector minero. Queremos conectar el talento y las oportunidades laborales en un solo lugar. Ingresá a trabajominería.salta.gov.ar y descubrí las ofertas laborales del sector minero. Gobierno de Salta. Anticipate y reforzá tu prevención contra la gripe. La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones y secuelas en los grupos de mayor riesgo. ¿Quiénes deben vacunarse? Personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, mayores de 65 años, personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo. Acércate a los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y vacunatorios móviles. La mejor prevención es vacunarse. Gobierno de Salta. Bueno, vamos a retomar esta charla y nos quedan unos minutos nada más para que sigamos hablando con Hugo Navas, a quien vamos a hacer referencia y aclarar también, porque por ahí se habla mucho, excombatiente de Malvinas o veterano justamente de guerra, ¿no? de Malvinas. Ahí a mí no me gusta que me digan excombatiente. Yo me siento un veterano de guerra, ¿sí? Y por eso siempre en toda identificación que hay se dice el BGM, ¿sí? Porque para mí el excombatiente es el que ya tiró la toalla, claro, el que ya no combate, el que ya no combate más. Y veterano de guerra, justamente el veterano de guerra retiró... ya estuvo en su guerra, pero que sigue, él está vigente y nosotros seguimos combatiendo por la causa. Seguimos combatiendo para que Malvinas no quede en el olvido, para que Malvinas no pase al olvido como pasaron muchas grandes epopeyas de nuestra historia. No nos comparamos, por supuesto, ni llegamos a ser soldados de San Martín para compararnos con alguien, pero sí tenemos el legado de ese ejército de los Andes, del ejército de los Libertador, ¿sí? Estamos con toda esa gente de las grandes epopeyas patrióticas.
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Abraham, que pudo llegar. Abraham, le agradezco la visita. Se encuentra seguramente con alguien conocido por cuenta suya también, ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, llega para los últimos minutos, pero no importa. De igual manera, la idea es que podamos conocerlos. Algo ya hablábamos con Hugo un poco. Y a grandes rasgos, en el 82, ¿cuántos años tenía cuando ingresó? ¿Y ya formaba parte del ejército? No, yo era de la Armada Argentina. Ajá. Tenía 19 años y me incorporé a cumplir el servicio militar obligatorio. Ajá, así fue de esa manera. Y, Claro. y ahí empezó. ¿Cuándo fue esto? En la Armada, por ejemplo, los ingresos, cuando se hacía el servicio militar obligatorio, la Armada incorporaba 5 tandas. Ajá. Los primeros días del año entramos la primera tanda. En enero nos presentamos acá, en febrero estuvimos allá en Bahía Blanca. Todo en el 82. En el 82. Vos entró en enero, en febrero ya estaba en Bahía. Nos presentamos acá a fines de enero en La delegación. La delegación acá Ajá. del Regimiento de Montaña. Y de ahí nos fuimos hasta Bahía Blanca. Y ya en abril, justamente el 2, ¿le tocó estar o fue después? No, yo en abril yo hice instrucciones, después fui al CIAO, al Centro de Instrucción y Adiestramiento, a hacer un curso de radio operador. Yo era radio operador del puente de comando, y de ahí fue asignado al crucero General Belgrano. Ajá. Usted estuvo entonces en la guerra en el crucero Belgrano. Ajá. Bueno, y cuando fue el hundimiento, fue una de las. Bueno, Claro, obviamente no, pero. yo era dotación del crucero Belgrano. Logró salvarse, digo, después. O sí. sea, digo, logró salvarse en el sentido de que sobrevivió, pero ¿de qué manera? Bueno, ¿Cómo yo fue era, ese yo momento era operador del radio en el puente de comando, donde está el oficial que dirige las naves, y estaba de guardia, había entrado hacía 15 minutos cuando fue el ataque. Porque la mayoría de las bajas argentinas fueron allí, ¿no? En el Sí, crucero. 323 fueron en el crucero. Y es uno de los que puede dar testimonio hoy en día. ¿Cómo se conocen? ¿Se conocieron acá después ya de la guerra? No, ¿Cuándo acá, después? en las instituciones que nos nuclean a los veteranos de guerra. Ujú. Ahora sí, la misma pregunta es para los dos. Primero empezamos con Abraham, que se suma. ¿Qué más nuevo? ¿Qué más en la visita? Una vez que terminó la guerra, que vuelven, ¿tenía cuántos años me dijo que tenía? ¿19? 19. ¿Qué hizo? Yo ¿Cómo siguió? cuando retorné, que me dieron de baja porque el servicio militar en la Marina eran 14 meses. Después del hundimiento, fuimos a Bahía Blanca, a Ushuaia, después del rescate de Ushuaia, después a Bahía Blanca. Nos dieron licencia por 14 días, después de haber pasado una serie de exámenes médicos, psíquicos. Nos dieron 15 días de franco, digamos, de licencia. Y retornamos y a mí me asignaron para cumplir los 14 meses en La Plata, en Río Santiago. Ajá. La escuela. O sea, siguió dentro del De ejército. la Armada, Sí. de la Armada. Argentina. De la Armada, Eso pero siguió, digamos. pertenece a la Armada Argentina. Bien. Y en el caso suyo, Hugo, cuando terminó la guerra, Bueno, ¿qué siguió haciendo? ¿Cómo siguió? cuando terminó la guerra, nos estuvieron una semana, estuvimos en la Lemos, los de ejército. Ajá. Tuvimos una semana en la Lemos, donde sirvieron para hacer también los exámenes, cuestionarios, investigar qué era lo que habíamos hecho, cómo estábamos, a darnos ropa nueva, a hacer sección engorde, a Documentación. alimentarnos para no quedar como habíamos venido. Claro. Y después de eso se volvieron a los destinos de paz. Ujú. O sea, yo volví de nuevo al 5 de Infantería, que estuve ahí hasta mediados de noviembre. Volvemos al colegio militar para hacer el egreso definitivo como oficiales, ya como subtenientes, dejar la parte en comisión y egresar como oficiales del ejército, como subtenientes. O sea, los dos siguieron la carrera militar. ¿Hasta el Yo retiro? sí, él no. No. Él Ah, siguió usted- como conscripto. Conscripto. Ah, Él era conscripto. soldado. Soldado Ahí está. conscripto. A él le tocó lo que la gente hoy no conoce, que es el servicio El militar militar obligatorio. Ajá, perfecto. Sí. Y Yo no, yo estaba haciendo la carrera. Ajá. Sí. Está bien, está bien. ¿Terminaron a qué edad la carrera militar? Bueno, usted como... Yo salí de baja, volví a Tartagal, pues yo soy de Tartagal, pero hace años que vivo acá. Volví a Tartagal y mi padre tenía un amigo que trabajaba en una empresa, Río Colorado se llamaba, era una fusión de Saipem Brida, y me consiguió una entrevista de trabajo. Y mi papá me dice, ni te acuerdes de que estuviste en Malvinas o que estuviste en la guerra, porque no te van a dar trabajo. Porque Pero en quedamos todo el recién. mundo, en todo el mundo,
lo consideran loco. Y No sí. toman trabajo. Yo me callé, no dije nada, hice caso a lo que me dijo mi papá. Hice la entrevista, entré a trabajar y tuve 33 años trabajando en ¿Y eso, en el cuánto petróleo. qué edad tenía cuando entró a esta empresa? Y recién había cumplido 20 años. Claro, fue todo ahí al instante. Sí. Y en el caso tuyo, Hugo, después de la carrera. Yo hice mis 3 años de subteniente, ascendí a teniente, pero habían ya unos grandes problemas, los que fueron con los que no fueron. Ajá. Y había oficiales superiores o altos mandos que no soportaban tener 30 años de servicio y tener su pecho liso. Ajá. Y que venga un mocoso de 21 años y en su uniforme lleve una condecoración Ajá. o un distintivo que era el de veterano de guerra. Y ellos con 30 años nunca habían podido salir de una mesa de arena. Claro, claro. Ujú. Y un mocoso de 21 años ya tenía una Claro, medalla que ellos no iban a tener nunca, Ujú. jamás. Y hicieron todo lo imposible las mismas autoridades para desmalvinizar. Yo me fui de baja en el año 86, siendo teniente, justamente por estos problemas que habían, porque al que había ido a Malvinas era el que hacían hacer de todo, el que cuando lo podían basurear o trapear lo hacían, siempre recordando, ustedes perdieron, Ujú. si hubiésemos ido nosotros. Y en esa época la verticalidad era la verticalidad. Yo no le podría decir, yo hubiese ido vos, Claro. pedazo de infeliz. Ujú. No fuiste por inútil. Yo no fui por gran guerrero, yo fui un elegido para ir, como lo fue Abraham, como lo fue todos los que fueron a Malvinas. Fuimos elegidos, Claro, sí. pero fuimos elegidos por el de arriba. Ujú. Y Porque el que estaba al lado mío no fue. Claro, claro. Y además hubo elegidos también que pudieron volver. Y ustedes son los que tienen que mantener la memoria viva, ¿no? De aquellos que lamentablemente perdieron la vida allí en el... Y a diferencia de lo que pasó con Abraham, yo en mi currículum sí ponía de que había sido ex oficial de ejército y de que era veterano de guerra. Ujú. Y mis amigos que me veían el currículum a donde yo los presentaba para trabajar, me decían, che Hugo, sacá Claro. que fuiste ex oficial, Porque no vaya a sacá ser. que fuiste veterano. Y le dije, no, ese es mi ridículum vitae. Bien. Yo no puedo decir lo que no soy. Miren, así se nos pasó el tiempo volando, se me acabó el tiempo. Me hubiese gustado poder seguir, pero bueno, esto también tiene un cierre, ¿no? Un Sí, fin. Así que bueno, le agradezco a los dos que hayan venido y que la causa Malvinas esté siempre presente, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. Uy, perdón, Pero dale yo vos. me demoré porque teníamos que volver al escenario que estuvimos Con los actos y con demás. los actos y bueno, y nos demoramos. Está bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, pero Gonzalo, así yo ya la termino antes que nos corten. Lo mismo, estamos a disposición, no tan solo un 2, un 3, un 4, un 5 de abril. Exacto. Estamos Todo el año, todo el disponibles año. los 365 días del año para hablar, no cansando a la gente, para contar anécdotas que también dentro de lo malo hubo anécdotas graciosas. Ujú. Sí, sí, me imagino que... Hubo de todo, hubo justamente. de todo. Así que, y es bueno porque a veces queda más el radio pasillo que lo escrito en los libros. Perfecto. Muchísimas gracias No, nuevamente. gracias a vos. Y hasta aquí llegamos, ya no hay más tiempo, así que será hasta el próximo Directo a la Fuente.